hoy nos visita. Don Esteban Salazar, que está desde Richmond, Virginia. Vamos a conversar un poquito sobre la importancia de capacitar a tus equipos de trabajo. Esto es para la gente que tiene empresas, negocios. Pelen oído, ojo, atención a la entrevista que vamos a tener hoy, esta conversación que tenemos con Esteban. Así que bienvenido, Esteban. Muchas gracias, qué gusto volverlos a ver. Me da un gusto enorme estar con ustedes y bueno, de paso me voy enterando de cómo va todo por allá. Siempre es bueno escucharlos. Buenísimo. Hola Esteban, buenos días, bienvenidos. Cuéntanos, ¿por qué es importante capacitar al personal? Bueno, podríamos hablar horas de horas, así que vamos a tratar de hacerlo lo más concreto y resumido posible. Pero bueno, lo más obvio es que si es que no los capacitas no van a hacer bien su trabajo, evidentemente, ¿no? Y muchas veces pasa que la gente los contrata, ni siquiera hacen un proceso de inducción, de capacitación como debe de ser, y después les reclaman porque no hacen el trabajo bien, esperando que sean telépatas y que lean la mente de lo que quiere el jefe. Suele pasar. Y eso es duro, pero sí pasa, y pasa en todas partes. No solamente pasa en Ecuador, también pasa acá en Estados Unidos y pasa en todas partes. Porque la gente asume, como diría mi abuelita, el toro se olvida cuando fue ternero. Es decir, creo que yo ya nací ahí sabiendo. Y no, yo tuve que aprender en algún momento alguien me enseñó. Y tenemos que tener la paciencia y destinar el tiempo y los recursos para capacitar. Algunas personas dicen, o dueños de negocio o emprendedores, es que nadie sabe hacer las cosas bien como yo los hago, pero es que no les he enseñado. Y hay una curva de aprendizaje, o sea, tenemos que tener claro de que no se aprende de la noche a la mañana y que parte del aprendizaje tiene que ver como con los bebés, que para caminar tienen que caerse primero, igual, van a equivocarse, van a cometer errores, eso no quiere decir que sean incompetentes, inútiles, sino que están aprendiendo algo nuevo. Así que eso es lo fundamental. Número uno, queremos que sean buenos en su trabajo y que su rendimiento sea bueno, hay que capacitarlos en todo lo que necesitamos que hagan y tener bien claro y por escrito, de preferencia, qué es lo que queremos que ellos logren, qué son los resultados que esperamos y cómo queremos que se vea el proceso para que entonces la capacitación sea funcional. Esto es, digamos, el punto básico. Y el otro punto, que es muy importante, es para desarrollar lealtad en el empleado también. Claro, y esto es muy, muy importante. Y a veces también en el propio jefe. O sea, el mismo jefe o dueño de negocio tiene que también capacitarse, porque eso da confianza, de que sabe qué está haciendo. No solamente el empleado, sino también el jefe, ¿verdad? Saber qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, de lo que estaban hablando ustedes temprano, aprender sobre las leyes, aprender sobre qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo tengo que abrir mi puesto de una manera adecuada. Todo eso es parte de la capacitación que también el dueño de negocio tiene que saber. Porque si el dueño no sabe y deja encargado en el puesto a alguien más que tampoco sabe, entonces después nos metemos todos en problemas. Así que es muy importante capacitar, pero empezar por la cabeza, ¿no? Y la lealtad tiene que ver con esta... Sí, eso es importante, ¿no? Porque históricamente yo he escuchado cuando trabajé en algunas empresas que te decían, hay que ponerse la camiseta, pero eso no es lealtad necesariamente, no es ponerte la camiseta por ponértela. Exacto, es que eso tú no... Hablando y diciendo ese dicho, no se arregla nada. Lo que tienes que ver es, ok, ¿qué beneficios tengo yo por ser leal, por quedarme aquí, por hacer mi trabajo mejor? No solamente la palmadita en la espalda, sino también debe haber algún incentivo económico. Siempre, normalmente se promete a la gente que cuando ya tengas más tiempo y más experiencia, podemos hablar y ajustar tu sueldo, o darte un bono, o lo que sea. Y si es que no hay esa lealtad de mi parte para cumplir con lo que le ofrezco al empleado, tampoco puedo esperar que el otro se ponga la camiseta, porque la camiseta cuesta, ¿no? Entonces es importante entender eso. Y de hecho algo que me pareció muy interesante acá, no sé si ustedes han escuchado cómo los Navy SEALs, que es uno de las ramas de las Fuerzas Armadas acá en Estados Unidos, de élite, cómo ellos escogen quién se queda trabajando con ellos, porque mucha gente del ejército aplica para ser Navy SEAL y no todo el mundo pasa la prueba. Ellos consideran dos ejes. Digamos que este eje es el del rendimiento, ¿no? El vertical. Entonces, claro, el que es mejor cumpliendo las misiones, el que es mejor buceando, yo qué sé, disparando en paracaídas, ese es un eje que se mide. Pero créanlo o no, ese no es el más importante para ellos. No siempre el que es mejor en esas disciplinas es el que se queda, sino el que en este eje de acá se ve
el trustworthiness, o por decirlo en español, sería como qué tan confiable es, la confiabilidad de la persona. Si la persona es confiable, entonces yo invierto tiempo para ir desarrollando sus otras habilidades. Si no es confiable, ni para qué. Imagínate lo peligroso sería contratar a alguien o poner a alguien que tenga todas las habilidades, pero que no es confiable. Te va a dar la vuelta, se aprende el negocio y se pone la competencia y otra tienda al frente, ¿verdad? Claro. Literal, pero ahí también, te perdona que te interrumpa. Hace algún tiempo yo escuché una frase que es real y que dice que la lealtad es de dos vías. Muchas veces los empleados, los colaboradores, se ponen la camiseta, como es la frase trillada, construyen, defienden, protegen la institución, pero no siempre el jefe tiene esa capacidad de poderle decir, ok, tú no solo eres confiable y leal, voy a invertir un poco más en ti. Y cuando hablo invertir, no hablo solo de dinero, sino de darle la oportunidad a la persona. Porque resulta que la oportunidad la dan en función a otros skills que son habilidades, ¿no? En otras habilidades que no son precisamente normadas o transparentes, y entonces muchos colaboradores que tienen esa garra, ese espíritu de defensa, ven como otras personas surgen sin tener esto. Entonces, también la capacitación es a los jefes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso de ahí. Así es, totalmente. Y tiene que ser un proceso que se valore lo suficiente y que sea sostenible. O sea, hay que capacitar constantemente, porque nunca se toca madrina. Y sobre todo en este mundo que está en constante cambio, todo el mundo debería salir de redes sociales. Todo el mundo debería saber sobre cómo, de dónde es marketing, de dónde es ventas. Pero más que nada, todo el mundo debería saber sobre lo que es el servicio al cliente, y que cada vez los clientes son más demandantes. Ahora ya no se habla solo de servicio al cliente, sino de experiencia del cliente, de customer experience. Es decir, no solamente es el servicio, sino la calidad del producto, el ambiente en el que me sirven, atándolo con lo que hablábamos antes. Puede ser un kiosco, puede ser un negocio. Si está sucio, puede ser que me den buen servicio y que el producto sea bueno, pero eso ya el cliente ya se fija ahora, y el cliente no te dice siquiera. Sino si el baño está sucio, por ejemplo. Así es. Claro. Y eso aplica también no solo en negocio físico, sino en la construcción de la marca personal. Tú tienes que invertir también, o sea, verte bien, y eso colabora a la experiencia del usuario inclusive, ¿no? Exactamente, todos los detalles cuentan, y muchas veces tú no te das cuenta de que te falta capacitarte. Por eso es importante contratar a gente que sepa y que te pueden asesorar y te dicen, mira, he hecho una evaluación de tus necesidades de capacitación y te proponemos un plan de esto y esto. Si quien te quiere capacitar no tiene la habilidad de hacerte un plan adaptado a tus necesidades para ti, para tus empleados, te van a dar alguna cosa genérica, nada más un tema que no implica seguimiento, y eso es otra cosa importante. Una capacitación que funcione necesita seguimiento. Si tú coges y solamente das una capacitación, me pagaste y me voy, ¿quién va a ver que se ponga en práctica lo que se enseñó? Si la gente está acostumbrada a hacer las cosas como lo decía antes. Por eso es que ahora se habla mucho de mentoring y coaching, porque si no hay ese proceso de acompañamiento, ¿cómo tú ves qué funcionó, qué no funcionó, en qué hay que volver a capacitar, qué no estuvo claro, qué hay que profundizar, qué temas son críticos en la cultura? Y esto es importantísimo, tenemos que transformar la cultura. ¿Qué significa eso? La cultura es lo que la gente hace cuando el jefe no lo está observando. O sea, cuando la gente está bien capacitada, la gente hace lo que hace, aunque no le estén chequeando. Y lamentablemente mucha gente se pasa supervisando y tiene un supervisor lleno de desconfianza, viendo qué hacen, qué no hacen, y eso genera resistencia. Y cuando el supervisor no está, la gente hace lo que quiere y no trabaja o no es productiva. Pero es porque no ha habido una capacitación completa ni para el supervisor en liderazgo y en lo que es administración y management, que sería como se le dice acá, y tampoco de parte de los empleados, porque tampoco se hace eje en esos valores fundamentales que reflejan las creencias de la empresa respecto a lo que es servicio al cliente, cómo tratamos a nuestro cliente, cómo hacemos nuestro producto, etcétera. Todo eso se ve manifestado en el comportamiento de nuestros colaboradores y de las cabezas más que nada. Entonces, nosotros trabajamos algunos años con Esteban y una de las cosas que siempre dejábamos como que en claro era, nosotros podemos capacitar, y muchas empresas lo hacen porque lo veo seguido, muchas empresas capacitan a su personal, pero solamente en la parte de las competencias duras, o sea, solamente en el hacer.
Por ejemplo, te vamos a meter un curso de Excel, vamos a meter un curso de, yo qué sé, de las cosas cotidianas que la gente hace. Pero, ¿qué tan importante es el otro lado? Porque creo que es para lo que vinimos a conversar hoy, es qué tan importante es la otra parte, donde estamos hablando de lo que dijiste inicialmente, ¿no? Lo que hacen en los Navy SEALs, ¿no? Pues, aquí se hace mucho, se capacitan en esto, en toda la parte, en todo el eje vertical, que es en todas las competencias duras, y en la parte de la confiabilidad, y hablando de las otras competencias como lealtad, confianza, compromiso, puntualidad, valores, todas esas otras partes, responsabilidad, trabajo en equipo, y un montón de cosas más que se pueden trabajar, casi no se hace, acá al menos en Ecuador, se hace muy poco, pero ¿por qué es importante eso? Por ejemplo, si yo voy mañana a una empresa y le toco la puerta y le digo, oiga, usted debería trabajar en eso. ¿Por qué por qué las empresas deberían capacitar a su gente y a sus jefes en las competencias blandas? Uf, muy importante pregunta. Tiene que ver con todo, porque qué tan buen profesional tú eres no tiene que ver solamente con qué sabes, sino cómo gestionas lo que no sabes, porque siempre hay imprevistos, ¿verdad? Entonces, si no sabes trabajar en equipo y pedir ayuda, cuando sabes que tu compañero sí sabe y tú no sabes, no tienes la humildad suficiente para pedir ayuda, estamos fregados. Por ejemplo, es algo bien básico. Otra forma, como si tú sabes qué es lo que hay que hacer, pero eres egoísta y no lo quieres compartir a tus compañeros de equipo la experiencia de este cliente, por ejemplo, entonces porque tú quieres ser el único que lo atienda. Digamos que estamos hablando de un restaurante y este cliente siempre pregunta por mí, porque a mí me quiere dar la propina. Y yo no quiero que nadie más lo sirva, y a propósito no cuento, pero un día me enfermé y llega este cliente muy exigente de una empresa importante y el servicio que recibe no es lo que él asume que todo el mundo en ese restaurante le va a dar el servicio. Pierdes el cliente, no solo la propina de ese día, sino que el cliente a largo plazo. Entonces es muy importante, es fundamental, porque tiene que ver con cómo tomas decisiones, tiene que ver con si tú tienes una idea, un pensamiento estratégico de cómo lograr los objetivos y cómo lograr que se sostengan en el tiempo, y eso no importa en qué tú trabajes, ¿no? Eso siempre tienes que tú poderlo comunicar, articular y tener claro. También tienes que ver con cómo te relacionas con los demás, clientes y compañeros. Eso es fundamental, porque no hay mal que dure 100 años ni un cuerpo que lo resiste. Si las relaciones no son buenas, todo lo demás se cae. Entonces, la relación entre los miembros del equipo, con el jefe, del jefe hacia el equipo, entre los compañeros de equipo, entre los jefes, es fundamental porque afecta el clima laboral. Y también, obviamente, la influencia, que es un resultado de todo esto, porque todo lo que tú haces o dejas de hacer influye en el comportamiento de los demás. Compañeros, jefes, clientes. Entonces, la actitud que tiene que ver con esta confiabilidad determina la aptitud que tú tienes en tu trabajo. Porque, de hecho, ustedes también podemos conversar, ¿no? Y seguramente todos tenemos esos ejemplos del que sabe, pero que se cree el arrogante, el prepotente, porque yo sí sé y no le digo a nadie y nadie lo soporta. Pero con los clientes sí tienen un buen servicio, pero ahí tú te das cuenta que esta persona no es congruente ni es confiable. Y eso genera malestar y de repente, si tú no manejas este eje que tú mencionas, Alejandro, que es tan importante, esto es lo más vital. ¿Por qué? Si tú no manejas las actitudes de la gente mala se queda porque no le importa a la empresa, pero la gente buena, la que realmente le importaba a la empresa, se siente profundamente herida y se va. Entonces los buenos Correcto. se van capacitados con su buena actitud a una nueva empresa y los malos se quedan destruyendo tu negocio. Y la gente a veces no lo entiende, por eso es que hay que invertir para retener. Es mucho más caro contratar nueva gente, de esa nueva gente ver quién vale la pena, de esa gente que se queda, capacitarle para que llegue al nivel que tenía la persona, que tenía los valores que queremos y las habilidades. Es mucho más caro eso que retener a la gente que es valiosa. ¿Cómo? Capacitando continuamente en estas soft skills, en sus habilidades de liderazgo, en cómo toman decisiones y promoverlos dentro de la empresa para que ellos sean los nuevos jefes del mañana, que están contagiando a los demás de eso que queremos que exista en el negocio. Me encanta porque es aplicable en todos los espacios, en todas las formas. En los gobiernos, no hay, en los municipios. exacto, en los gobiernos, en los municipios, en los partidos políticos. Sí, por supuesto. No hay negocio grande, no hay negocio chico. Esto cualquier empresa grande lo puede aplicar, pero también en un negocio chico, porque esto es
esto es construir calidez, creo yo, ¿no? Y al tú generar calidez, generas bienestar también. Y eso es una forma en que debería pensarse. Tú hablas de hay habilidades blandas, hay habilidades duras y qué poco se hace por ser mejor persona. Por eso es que siempre aquí nuestro segmento engreído es frente al espejo, porque es nuestra contribución a darle eso de ahí, ¿no? No, y es importantísimo porque pasa muchísimo. Lo viví yo también en algún momento, donde les terminó costando más caro. Tuve en una agencia de publicidad, pero no voy a decir Esteban que fue cuando trabajé con él, ¿no? En otra. No, cuando trabajé en una agencia. Con otra. Cuando trabajé en una agencia, me pasó que les terminó saliendo carísimo volver a capacitar y construir el cargo en el que yo estaba, porque el dueño de la agencia estaba re loco. Un día se rayó y me pegó una puteada, pero de aquí a la China, y innecesariamente. Y yo dije, bueno, pues con todo lo que yo he puesto aquí, yo me voy, yo no voy a trabajar en así. Y les costó meses, pero meses y billete y 1000 cagadas el no trabajar en estas soft skills, porque si tuvieran clara la película y una visión clara de dónde quieres que vaya el negocio y los valores que tiene que tener tu organización, tú sabes con quién te tienes que quedar y vas bien y te vas dando cuenta en el día a día quién no aporta y quién no suma, sino quién está restando a esa calidad de tu propio equipo. Y entonces hay mucha gente valiosa que termina yendo. Se me han hace un año de unas capacitaciones en una empresa y me han escrito a mí 2 o 3 personas de esa empresa a decirme ya me fui. Y yo, chuta, ¿pero por qué? Me dice, porque ya, pues lamentablemente... No me dieron chance. No, pues o sea... Y es que así también pasa, ¿no? Y lo vemos también ahora que está de moda esto de la política y las campañas y los candidatos y todo lo demás. Hay mucha gente que hace militancia de verdad, que tiene una escuela, una formación, y viene un aparecido y le dan la oportunidad, figura y a lo mejor no logra el objetivo y tú lo ves en la siguiente elección de otra forma. Sobándole el jefe, nada más. O sea, es terrible, es terrible. Y lo mismo vemos en la administración pública. Y también se ve en el sector privado. Así que qué importante es ser buena persona, porque yo digo esto es parte de ser buena persona, de ser buen ser humano, es capacitarte en estas habilidades blandas, en la confianza, en mejorar y desarrollar todo este tipo de habilidades que nos ha traído Esteban. La verdad es que es uno de mis invitados favoritos, déjame decirte. Muchas gracias. Viene muy poco. Yo quisiera tenerlo cada 15 días hablando de Yo también quisiera estar más seguido. Lamentablemente estuve enfermo con un poco de laringitis y a duras penas podía hablar. Entonces yo con Alejandro ay, no puedo. Pero con mucho gusto, cada semana me encantaría estar aquí. Ahora, si puedo añadir algo cortito sobre lo que dijo Alejandro, me parece importante porque, y lo que tú también has dicho, cuando te formas en este tipo de habilidades, las competencias blandas, no solamente generas lealtad porque esta persona es mejor en su trabajo, sino que estás apoyándola a distinguir, a darse cuenta de cómo puede ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano. Porque como ser humano tú vas mejorando, entonces es un punto 1 que es muy importante, porque tú vas a decir, esta empresa me ayudó a mejorar mi calidad de vida y genera más lealtad, número 1. Número 2, me parece muy importante porque a veces yo he escuchado que dicen, o sea que tengo que ser perfecto. Y no. Entonces sí, quiero desmitificar esto, porque no es que nunca te vas a equivocar. Tomando el caso que menciona Alejandro, si el mismo jefe hubiera tenido la humildad de después decirle de una manera responsable, Alejandro, discúlpame, sabes que estaba muy estresado y la forma en la que te traté no fue la manera correcta, yo valoro mucho tu contribución en la empresa, inclusive después de presentar la renuncia, podría haber cambiado todo. El problema es que muchas veces es muy fácil apuntar con el dedo a otras personas en lugar de hacernos cargo de nuestro propio comportamiento. Y esa distinción tan sencilla puede causar una diferencia impresionante en el ambiente laboral y también en nuestra vida personal. Así es, seguramente me hubiera quedado. La plena. Sí. No, me gustaba el trabajo, me estresaba, había cosas por mejorar, pero había crecimiento. Y entonces, pero como tú dices, hubiera sido clave ¿sabes qué? O sea, sí hubo un mejor trato después de que renuncié, pero nunca hubo ese, me equivoqué, lo siento, queremos que te quedes. No, nunca me dijeron queremos que te quedes. Entonces yo ya, me están tratando mejor nada más, pero no me han dicho que me quede, entonces me voy. Porque... No, y a veces cometen tanta injusticia en que ni siquiera te dan la oportunidad de demostrar que por lo que te están sacando
fue de manera Oh, ese injusta. es otro caso también, claro. Y ¿Qué al final pasa? del día tú lo que entiendes es que a lo mejor tú brillabas mucho, pues, y estabas haciendo la luz al lado de tanta oscuridad, pues. Entonces, realmente eso es uno de los problemas también que existen y que los podremos analizar en alguna otra oportunidad. Pero la verdad es pero que sí hay empresas donde donde hay muy buenos jefes y simplemente lo que falta es darse cuenta, como decimos nosotros cuando damos estos tipos de entrenamientos, es darse cuenta de que hay otras formas de resolver las cosas, que hay más posibilidades para retener a mi equipo, para prepararlo, para capacitarme con ellos. He conocido muchos casos de jefes que contratan una capacitación y se meten a a la capacitación como uno más y se sientan como compañeros de capacitación y le dicen a los empleados, por si acaso yo hoy soy tu compañero, se trátame como compañero de entrenamiento. Eso es valioso. Hay gente así, es muy valioso. es que así Porque debe esos son los ser. negocios de las empresas que crecen y que tienen éxito. Es que mañana cualquiera que está al lado tuyo puede ser tu jefe O o tu llegar competencia o incluso. llegar a ocupar un cargo que obviamente genere que tú estés ya pues en un nivel jerárquico inferior, no necesariamente, porque Sí, sí. la vida sucede así, todo el mundo tiene derecho a progresar también. Entonces, hay una de las cosas que más lindas he leído siempre, es que cuando subas no pises a nadie, porque no sabes mañana, pues ese escalón que tú estás usando, mañana te puede ayudar como de manigueta para tú poder subir. Pero hay gente que es así, hay gente que es tan oscura que todo lo que brille más que ella, lo único que hace esa es que en lugar de tratar de aprender un poco, es mejor apagarte y sacarte. O sea, la verdad es que hemos visto y sabido y vivido también, porque ya uno tiene sus años y ha tenido ese tipo de experiencias tristes también, pero la importancia, y que lo hemos visto siempre, que inclusive con los consejos que Alejandro, es justamente generar esa resiliencia de ser mejor, ¿no? Y no dejarte abatir por estas cosas. Esteban, Así que, te agradezco muchísimo y comprometido a que no te enfermes y que estés pronto. Yo aquí hago todo lo que esté en mis manos para mantenerme sano. Aquí con el cambio de las temporadas, ya con el polen, vienen las alergias y todo, pero ya ahorita ya Claro. estamos bien medicaditos como tiene que ser. muy bien, entonces Está bien. esperamos tener por acá otra nueva charla la semana que viene. Un abrazo gigante, hermano. Un abrazo. Fantástico, un abrazo, que les vaya excelente. Gracias. Gracias. Bye. Bye, bye.